Muy bien. Sí. Ojo. Derivadas implícitas. Bueno, ¿qué es una derivada implícita? ¿Se acuerdan cuando yo tenía una función explícita y una función implícita? Por ejemplo, yo tenía, cuando yo escribía y es igual a mx más b, esto es explícito porque se veía la pendiente y la ordenada, ¿sí o no? Y si yo tenía a por x más b por y más c igual 0, por ejemplo, esto era implícito. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Por qué? Porque acá tengo despejada mi variable. ¿Qué variable? Y en la otra no. Bueno, va a tomar este mismo parámetro. Vamos a estar hablando de esto mismo. Yo voy a tener funciones en donde yo no voy a ver despejada mi variable y. ¿Trabajamos últimamente con algo así? Exactamente. Por ejemplo, eso es uno. Esa es una situación, una de las tantas situaciones cuando esté. Entonces, vamos a suponer que a mí me pidan, y acá tengo que tener cuidado con la nomenclatura que utiliza quien me solicita algo. A mí me van a decir en este tipo de ejercicio, hallar la derivada implícita, hallar la derivada de y como y' o hallar la derivada de y como delta i sobre respecto a la variable x. ¿Está claro? ¿Y cómo me voy a dar cuenta que es implícita si no me lo dice como recién? Bueno, veamos, directamente vamos a trabajar con ejemplos. Supongamos que yo tengo 2x cuadrado más 3y cuadrado igual a 4x. ¿Hasta acá estamos bien? Y yo me doy cuenta, vamos a agregarle algo, más sí. Yo me doy cuenta que tengo esto. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Voy a ir derivando término a término, variable a variable. Pero lo único que en donde yo me encuentre con la variable y, en donde yo observe la variable y, lo que voy a hacer al lado de su derivada voy a escribir por y' o por delta i sobre delta x. Yo voy a escribir al lado. Supongamos, si yo tuviese que derivar 2i, voy a escribir que la derivada de esto es 2i'. Si tuviese que derivar 3i cuadrado, voy a escribir que esto es igual a 6i por i'. ¿Hasta ahí estamos bien? Solamente voy a agregar el i' al lado de ¿quién? Al lado de la variable y. Cuando derive respecto a x no me interesa. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué les quiero decir? Ojo con esto. En algunos casos, y eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, cómo lo piden y cómo lo solicitan, para algunos docentes esto no es válido y escriben 2, en vez de i', escriben delta i sobre delta x, con la otra nomenclatura. Y acá van a escribir 6i por delta i sobre... ¿Está claro? Con la otra nomenclatura. Desde mi punto de vista, cualquiera de las dos cosas son válidas. Después vamos a observar de qué manera lo piden. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Muy fácilmente, porque ellos cuando me pidan la derivada me la van a pedir o con esta nomenclatura o con esta nomenclatura. Entonces yo sé cuál me van a habilitar a que escriba. Escribir y' lo único que me hace es el camino más corto.
En vez de estar escribiendo, escribo una letra en vez de todo este cociente, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cómo hago esto? Derivo. ¿Cuánto es la derivada de 2x cuadrado? 4x. ¿Acá agrego algo? No, porque estoy derivando respecto a qué variable. Ahora, ¿cuánto es la derivada de 3y cuadrado? 6y, ¿por quién? Por y prima. ¿Cuánto es la... Sigo del otro lado. ¿Cuánto es la derivada de 4x? 4. ¿Y cuánto es la derivada de y? Y prima. 0. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. ¿Cuánto es la derivada de y? 1. Sería 1, si quieres lo escribo ahí, por y qué? Y prima. Muy bien. ¿Qué hago después? Una cuestión muy sencilla. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a juntar en uno de los miembros todos aquellos términos que tengan mi variable y prima. ¿En cuál de los dos, Yamil? En el que ustedes deseen. Es exactamente igual. Entonces, supongamos que yo escribo acá 4x menos 4, hasta ahí estamos todos de acuerdo, es igual a y' menos 6y por y'. ¿Por qué los junto en un mismo miembro? Para poder aplicar ¿qué? ¿Factor qué? Común. Muy bien, claro. Quiero sacar factor común. Voy a sacar factor común, ¿qué cosa? Y prima. ¿Y esto qué me queda? 1 menos 6y. Esto es igual a ¿quién? A 4x menos 4. ¿Y ahora? Porque a mí la consigna que me va a pedir hallar esto, ¿sí o no? Y yo lo que quiero es esto despejado. Entonces, ¿qué me queda? 4x menos 4 sobre 1 menos 6y. Bueno, recuerden, ¿qué me puede pasar de distinto con este ejercicio? Que en vez de escribir acá y acá y prima, ¿qué puedo escribir? Exactamente, con la otra nomenclatura, ¿está claro? Pero después es lo mismo y voy a sacar factor común de y sobre dx, va a ser exactamente igual. Yo lo voy a hacer siempre con y' porque es más corto, menos para escribir, nada más por una cuestión de fiaca. ¿Hasta acá? ¿Siempre se hace esto? ¿Siempre que se deriva ahí? ¿O solo cuando tiene algo que ver con la simplícita? No, esto se hace cuando tiene que ver con las implícitas y que yo no puedo despejar, me voy a dar cuenta porque me cuesta despejar y, o porque en el enunciado me pide hallar la derivada implícita de, ¿listo? Veamos una un poquitito más compleja, no tiene mucho más complejidad, el secreto es siempre el mismo, derivo, cuando derivo la y, ¿qué hago? Cuando derivo y, ¿qué pongo? Le pongo, ¿pero qué le pongo al lado? Cada vez que derive la variable por y', y después junto todos los que quedó con y' para sacar factor común. No hay otra. ¿Bien? ¿Qué me puede pasar, chicos? Me puede pasar lo siguiente. A mí me puede pasar que Un poquito la ecuación y después empezar a derivar. Muy bien, trabajemos esto. Siempre que tengo una implícita, y acá, yo quiero marcar muy bien esto porque ustedes saben que en estas 2 semanas estuve tomando integradores.
Y al tomar integradores tuvimos una serie de situaciones, inconvenientes, lo que ustedes quieran. ¿Sí o no? La serie de situaciones inconvenientes que tuve en los errores de muchos fue en lo algebraico, no en lo conceptual. Y la verdad es que a esta altura es una pena que los errores de ustedes sean algebraicos. Porque si ustedes razonan bien, están haciendo la parte más compleja. Lo algebraico es mecánica y la mecánica es práctica, nada más que eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí me conviene, en este caso, desarrollar los cuadrados de los binomios. ¿Cómo me quedaría? 4x al cuadrado. Bueno, Ah, bueno, es como que- está bien, no pasa nada. Dale. 4x. No, Igualmente, ah, 24 no, Más 24x más 36 más igual más eso es igual. No sé si yo después les mando el PDF también, como el otro día. Bueno, hasta acá tengo que tener en cuenta una sola cosa y voy a agregar algo. Cuando a mí me toque, me fijo si hay algo para juntar. X cuadrado, y cuadrado, xy, x sola, número, x cuadrado. ¿Listo? Trabajo un poco más y me quedan 5x cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Más 24x más 2xy más y cuadrado más 36 igual 3xy cuadrado más 4y. ¿Hasta acá? Antes de continuar con esto voy a hacer una aclaración, la voy a hacer acá al costado para que nos quede. Supongamos que yo tenga que hacer 3x y cubo. Cuando yo tenga que hacer esta derivada, este término, la pregunta es, ¿tiene las dos variables? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago? La voy a escribir como la derivada de u por b. ¿Se acuerdan? Entonces voy a decir u, voy a tener que aplicar la regla del producto por b. Bueno, ¿quién es u? Pero también podría ser 3 y 3. 3 y al cubo. Está bien, pero vamos, igual que se lo adjudique al 3 a uno a otro no te va a variar en nada. ¿Se entiende lo que te digo? Bueno, entonces por una cuestión de orden lo acomodé así. ¿Cuánto es u'? 3. Ahora, ¿quién es b? Y cubo. Y cubo. ¿Y quién es b derivado? 3y al cuadrado. 3 y cuadrado. Ahí está. Ojo con eso, Solo porque es implícito. Solo porque estoy derivando implícitamente. ¿Y qué le agregaba? Cada vez que derivaba respecto a la variable y, agregó eso. ¿Estamos de acuerdo? No me lo tengo que olvidar. Bueno, entonces, ¿qué me quedaría la derivada de esto? ¿Cómo me quedaría esta derivada si yo la hiciera? Me queda el primero sin derivar, 3x por el segundo derivado, 3y al cuadrado. 3 y cuadrado Por y por prima. y', más el primero Derivado. 3. el primero derivado, 3 por el segundo sin derivar, Y al cubo. y cubo. Ordeno esto, ¿sí o no? ¿Qué me queda? 9x y cuadrado y prima más 3 y cubo. ¿Estamos de acuerdo? Después seguiría trabajando, ¿sí o no? Junté el 3 con el 3, nada más. Ojo, entonces, cada vez que yo vea ambas variables voy a decir, ojo, porque tengo que hacer la regla del producto. ¿En dónde me está pasando eso? Me paro acá. ¿En dónde me está pasando? ¿El primer término? No tengo problemas. Puedo derivar directamente. ¿Cuánto es? 10x más. En el segundo término,
no tengo problemas. 24x. En el tercer término ya tengo que hacer eso. Porque me confundí nada más que por eso. Era para ver si estaban atentos. Muy bien. ¿Querés más? Vamos. Y acá tengo que aplicar la regla del producto. Bueno, acuérdense. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, o al revés. En el producto es lo mismo. Como escriba esto. Vamos a empezar. El primero derivado, ¿cuánto sería? Por el segundo sin derivar, y más el primero sin derivar, 2x, por el segundo derivado, 1, lo escribimos, 1 por y prima. ¿Estamos de acuerdo? No haría falta escribir el 1, pero solamente para que se vea. Listo, ese ya está terminado. Más la derivada de y cuadrado, la derivada de y cuadrado, 2y por y prima. Bien, la derivada de 36, sigo. Acá me encuentro otra vez con lo mismo. ¿Listo? Vamos, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, 2y por y prima. Bien, más la derivada de 4y, 4y prima. Antes de sacar factor común y hacer todo, me tomo un renglón más que no me cuesta nada para ordenar lo que tenga que ordenar. Entonces, yo acá tengo 10x más 24 más 2y más 2 por 1, 2xy prima más 2y prima más 3y cuadrado más 3 por 2, 6x y prima más 4 y prima. ¿Qué juntaba? Todos los que. Todos los y prima. Recuerden una cosa, quiero decirles algo porque acá nos va a pasar una cuestión. Supongamos que yo tenga, lo voy a escribir acá, lo voy a escribir con otro color porque a veces acá cuando comparen les van a quedar expresiones opuestas. Supongamos que yo tenga a más 1 por igual a AB. Entonces yo junto las expresiones, quiero despejar A, ¿está claro? Yo puedo juntar las A en el primer miembro o en el segundo, ¿sí o no? ¿Se entiende lo que digo? Vamos acá. Si yo quisiera juntar los términos que tienen A, ¿lo ven? Yo los podría juntar o en el primer miembro o en su defecto en el segundo miembro, ¿sí o no? ¿Me siguen la idea? ¿Cuál es la diferencia? Que me van a quedar expresiones expresadas de manera opuesta. O sea, supongamos que yo tenga 3x igual a 12 o que tenga, si lo hubiese despejado al revés, menos 12 igual a menos 3x. Esto me puede pasar en una ecuación, ¿sí o no? ¿Lo ven? Menos 12 igual a menos 3x, depende de cómo despeje. En este caso, x me va a quedar igual a 12 tercios y en este caso, x me va a quedar igual a menos 12 sobre menos 3. En ambos casos yo resuelvo la cuenta y me da lo mismo. ¿Cuánto me da? Pero cuando yo no pueda resolver la cuenta, porque me quede en función de otra variable, me van a quedar el opuesto del numerador y el opuesto del denominador, porque menos por menos. Bueno, cuando ustedes despejen hacia un lado o hacia el otro, lo que puede pasar es que a neto el ejercicio le quede que y' es, por decir algo, y' es x más 1 sobre x menos 2, y a Coti y' le quede
menos x menos 1 sobre menos x sobre menos 2. Le queda la misma expresión que si sacan factor común menos 1, van a ver que llegan a lo mismo. ¿Está claro? Les puede quedar el numerador y el denominador opuesto un ejercicio del otro. ¿Y eso de qué depende, profe? De si despejé hacia el primer miembro o si despejé hacia el segundo. Pero en definitiva, fíjense, esta expresión y esta después van a ser iguales. ¿Está bien lo que digo? ¿Se entendió? Bueno, ¿hacia dónde quieren despejar? ¿Despejamos hacia el primero? Así ya nos queda y' igual. Bueno, ¿quién tengo con y' en el primero? 2x. ¿Por qué, por ejemplo, ahí Más 2y prima. ¿Estamos hasta acá? ¿Esos tienen y prima, esos dos en el primer miembro? ¿Y en el segundo? 6x. Que lo paso restando, ¿sí o no? 6xy y prima menos 4y prima. Todo esto ¿a qué es igual? A 3y cuadrado. Y ahora pasó lo demás. ¿Qué pasa del otro lado? 10x. Menos 10x 24. menos 24 Menos 2y. y menos 12. Ese menos 2i, cuando le derivas no tiene que quedar 2 por y prima. No, porque viene de acá. Porque es lo de la regla del producto de este. Acá acordate que lo acomodé nada más. ¿Está bien? Y ahí que, ahora que vamos a... Ahí voy. Ya lo terminamos y ahí le contesto porque se me mareó con eso que quedó ahí. ¿Qué saco como factor común? Y prima, pero podrías sacar también 2y prima, pero no te conviene, ¿no? No, porque vos qué querés sacar. Está muy bien lo que me preguntas. ¿A vos qué te pide? Y prima, no te pide 2. Si sacás 2, después tenés que pasar el 2 dividiendo. Claro. Entonces a vos te conviene sacar solo y prima. Bueno, ¿qué te queda? En el primer término, 2x. en el segundo término, 2y. en el tercer término, 6xy y en el cuarto, todo igual a 3y cuadrado menos 10x menos, lo voy a ordenar, menos 2y menos 24. ¿Está claro? Puse el número al final por una cuestión que me gusta más escribirlo así. Entonces, ¿qué digo? Que y' a qué es igual. 3y cuadrado menos 10x menos 2y menos 24, todo sobre Después, 2x ¿Y lo pasa ahí? más 2y menos 6xy menos 4. Y todo esto es la derivada implícita. Ahora bien, Chesco, mira acá. ¿Te quedó claro lo que me estabas preguntando? No. Vámonos. Ahí te contesto. Nosotros desarrollamos el cuadrado del binomio primero. ¿Estamos de acuerdo? Me quedó el doble del primero por el segundo y el primero al cuadrado lo pusimos acá. El primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo al cuadrado acá. Esto quedó igual. Cuando derivo el primero. 10x. Derivo el segundo. Y acá no sé por qué escribo. Ah, porque acá solamente ¿qué hice? ¿Derivaste? No, todavía no derivé. ahí juntaste la 4x cuadrado. Ah, acá junté el x cuadrado, todavía no derivé. Junté este x cuadrado con este 4x. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora sí, acá derivé. Recién acá. Derivé. Bueno, igual mi duda era con el 2x. Ya, ahí voy. Mirá, derivo. Esto es 10x, ¿sí o no? La derivada de 24x, 24. Acá, 2xy, acordate que es un producto. Es el primero derivado, 2, por el segundo sin derivar, 2y. De ahí sale esas 2y. Ahora, Pero vos tenés u y b, ¿no? u y b. B es i.
Ahora cuando lo derivás, En el segundo término queda eso. El primero es El primero derivado, de 2 2 por b sin derivar. Ahí no va y prima, porque yo todavía no estoy derivando con respecto a b. ¿Está claro? ¿Se entendió lo que dije? Y ahora acá aparece y prima porque es el primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada de i es 1 por i prima. Y acá te aparece. ¿Está claro? Sí. Ahí, bueno, y después sigo derivando. ¿Está bien? sí, bien. Sabía que era por ahí. ¿Quedó claro esto? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Les parece? Les tiro ejercicios y se ponen a hacer 3 o 4 ejercicios y seguimos. Ahora se los mando, no te preocupes que yo se los mando en PDF.